Bienvenidos a un video más de esta serie de videos destinados a complementar su curso de cálculo integral. Advierto, este video no busca reemplazar su trabajo con el espacio académico. Es sencillamente un complemento y es un material que puede ser de ayuda para las clases. Bueno, pues ustedes saben, los videos que han pronto algunos ejemplos, fórmulas o algunos conceptos. En este caso, el libro que vamos a usar es El cálculo de una variable, trascendentes tempranas, séptima edición de James Stewart. Entonces, dicho estos preámbulos, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy va a ser la integración por partes, la técnica de integración por partes. Entonces, aquí tenemos, como lo explica James Stewart, la técnica de integración por partes. Entonces, tenemos una función f por la derivada de otra función g. Esa es la forma de la deriva de la integral por partes. Entonces, que es separar la integral por partes. Una parte será f, la otra parte será f por g menos g por la derivada de f por dx. En términos pues más sencillos es integral de u por db es igual a u por b menos la integral de u por menos la integral de b por du. Entonces, ¿qué es lo que uno busca aquí con la integración por partes? Lo que uno busca es que uno tiene aquí una integral inicial, ¿sí? Y la idea es llegar a una equivalencia con esta formulita y que la integral que quede aquí pues sea más sencilla o que se pueda pues, resolver con las técnicas inmediatas. La idea es simplificar el trabajo o hacerlo al menos accesible con esta fórmula, con la mediación de la fórmula de la integración por partes. Ya ahorita con los ejemplos igual va a quedar pues más claro. Sin embargo, copien la fórmula, les recomiendo detengan el video, copien la fórmula. Entonces, el autor discrimina las fórmulas en 1 y 2 y dice, la fórmula 1 se llama fórmula para la integración por partes. Tal vez sea más fácil recordarla en la siguiente notación. Sea u igual f de x y v igual g de x. Entonces, las diferenciales son de u igual f' de x por dx y de b igual g' de x por dx. Así que, por la regla de sustitución, la fórmula para la integración por partes se transforma en integral de u por db igual a u por b menos la integral de b por du. Así lo describe el señor James Stewart en su libro, un libro clásico realmente para estudiar cálculo en ingeniería. Entonces, nada, vamos con ejemplos y con los ejemplos igual van aclarándose muchas ideas. También con su profesora ya durante la clase, en el espacio académico, pueden ir aclarando muchas cosas. Entonces, vamos a empezar con algún ejemplo. Entonces, tenemos acá la integral de x, Euler a la x de x. Entonces, lo que uno busca en estos ejemplos es, perdón, en estos casos es llegar a una integral que sea más simple que esta integral inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirla en dos partecitas, justamente es por eso se llama integral por partes, ¿no? Entonces, esta será mi u y luego esta acá será db.
Entonces ahí tenemos nuestras dos partes. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos acá u de u, b de b. Entonces, ¿qué es u? Es x. ¿Qué es de u? Pues entonces en este caso tendríamos que derivar u. Al derivar u obtenemos dx, ¿no? Porque como u es x, al derivar pues sería dx. Ahora, ¿qué es b? No lo sabemos, pero sí sabemos qué es db. Db es e a la x de x. Entonces, ¿qué vendría a ser b? Lo voy a poner acá como una notica, ¿no? O sea, si tú tienes que db es igual a e a la x de x y quieres saber b, pues lo que vamos a hacer es integrar, ¿sí? Entonces b sería igual a Euler a la x. No le vamos a poner constante aquí porque la constante la vamos a poner hasta el final del ejercicio. Entonces sería e a la x. Ese sería b. Entonces, a manera como de resumen, ¿cómo bajamos de aquí a acá? Derivando. Porque tenemos u y bajamos a conocer du. Ahora, ¿cómo subimos de aquí a acá? Integrando. Entonces, ¿cómo llegamos de db a b? Integrando. ¿Listo? Entonces, ya con este cuadrito, donde tenemos los ingredientes necesarios para la fórmula, pues ya lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. Recuerden que la fórmula es integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué es u por b? Entonces u por b sería x e a la x. Eso es u por b. Esto es menos, ¿no? Menos la integral de b, que es e a la x, por du, que es dx. Entonces, fíjense que aquí lo interesante es que esta integral que apareció es mucho más simple que la integral inicial. ¿Por qué? Porque es que la integral inicial incluso la podemos obtener de las fórmulas inmediatas, ¿no? De la integral inmediata. Entonces, la integral sería x e a la x menos la integral de Euler a la x, que es la misma, más la constante de integración. Entonces, fíjense cómo pudimos llegar pues tan fácilmente al resultado aplicando esta técnica de integración por partes. Ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a verificar. Recuerden que para verificar llamamos f al resultado, a la función x e a la x menos e a la x más k. Y al derivarla tendría que darnos la función inicial que es x Euler a la x. Entonces vamos a derivar. Sería, recuerden que el primer término que hay es un producto, entonces se deriva como producto. Sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Luego menos la derivada de Euler a la x, que es la misma, y la derivada de k, que es 0. Se simplifican algunas cosas, ¿no? Entonces sería igual a x e a la x más e a la x menos e a la x. Entonces fíjate cómo ese Euler a la x menos e a la x se simplifica. Nos quedaría igual a x Euler a x. Entonces hemos verificado que efectivamente esa es la integral. Vamos con el siguiente ejemplo. Fíjate que ahora tenemos integral de x a la 2 e a la x de x. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra u, que sería x al cuadrado. Tenemos nuestra db, que sería e a la x de x. Entonces, ¿cómo consigo yo du? Entonces, du sería derivar u. Haría 2x de x. O sea, de aquí pasé a du. Ahora, ¿cómo encuentro b?
integrando, ¿no? Entonces, sería integral de e a la x de x, pues eso es e a la x. Ya teniendo estos ingredientes para la fórmula, pues ya no es sino aplicar la fórmula. Recuerden que la fórmula es integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, sabiendo esto, tendríamos u por b. Entonces, u es x al cuadrado, u por b, que sería e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, por du, que es 2x de x. Esta x me queda acá rara, ya saben que es x, ¿no? Entonces, la integral se convierte en x cuadrado Euler a la x menos, sacamos el 2, organizamos un poquito la expresión, que haría x e a la x de x. Y fíjense que aquí la integral que nos quedó, después de aplicar la fórmula, que es esta, es más simple que la que teníamos al comienzo. Incluso fue el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Del ejercicio anterior la sacamos. Sin embargo, recuerden que esta también salió por partes. ¿Listo? Entonces, sencillamente quedaría x al cuadrado e a la x menos 2 y esta integral la vamos a recordar del ejemplo anterior, ¿sí? Del ejemplo anterior que nos dio x e a la x menos e a la x más la constante. Entonces ya tendríamos nuestra solución que sería x al cuadrado e a la x, perdón, e a la x, x al cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2e a la x más constante. Estos términos salieron de multiplicar acá, hacer producto de signos, ¿no? Y ahí tendríamos pues el resultado de la integral. ¿Que lo podemos verificar? Sí, sí se puede verificar. La verificación pues es llamar f al resultado y derivarlo. Entonces vamos aquí a verificar. Es un ejercicio que me gusta hacer. Entonces vamos a verificar calculando f', pero mayúscula, ¿no? Entonces el primer término es un producto. Entonces este término es un producto. Entonces hay que derivarlo como producto, que sería el primero igual por la derivada del segundo más el segundo igual por la derivada del primero. Ahora, el siguiente término también es un producto. Vamos a mirar, este término es un producto también. ¿Listo? Entonces vamos a derivarlo como un producto. Menos, sería el primero igual por la derivada del segundo, más el segundo igual por la derivada del primero. Y luego, el tercer término, ese sí no es un producto, es sencillamente una constante por una función, entonces la derivamos de esa forma. Entonces quedaría más la constante por la derivada de la función, que es la misma Euler a la x. Procedemos a hacer las operaciones y agrupar términos semejantes y quedaría x cuadrado e a la x más 2x e a la x. Hacemos operaciones de signos, que multiplica aquí, me quedaría menos 2x e a la x menos, al hacer la operación igual quedaría menos 2 Euler a la x más el que está por fuera que es 2 Euler a la x. Fíjense que yo no puse la derivada de k pues porque creo. Entonces aquí se van a simplificar alguna serie de términos. Por ejemplo, este se simplifica con este y también se simplifican estos dos. En últimas, ¿qué quedó?
x al cuadrado Euler a la x, lo cual me permite verificar efectivamente que ese ejercicio nos quedó bien. ¿Qué nos queda de como de moraleja a partir de este ejercicio? Pues que la integral que me sale en integral de b por du también puede llegar a ser por partes, o podría ser por sustitución simple, o podría ser una inmediata, como fue el ejemplo anterior, que salió inmediata. Pero esa integral puede ser por partes o por sustitución o lo que sea. Lo importante es que sí debe ser más sencilla que la que estaba al comienzo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a integrar x seno x de x. Listo, vamos a integrar x seno x de x. Entonces, lo hacemos u igual a x, b igual a seno x de x. Entonces, ¿cómo conseguimos du y b, que son los que hacen falta aquí en la fórmula? Entonces, du, pues es derivando y me quedaría dx. Y el b es integrando, quedaría la integral del seno que ustedes saben por la tablita, que es menos coseno. Ya sin dx, ¿no? Porque lo integramos. Entonces ya con esos ingredientes podemos completar la fórmula. Recuerden la fórmula. Integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Listo? Entonces nos quedaría u por b, x por menos coseno de x, menos la integral de b, que sería menos coseno de x, por du, que es dx. Entonces me va a quedar en últimas haciendo las operaciones menos x coseno de x más, ¿por qué? Porque el menos que va acompañando a la integral con el menos que está acompañando al coseno se va a volver positivo. Coseno de x de x. Y fíjense que esta integral que nos queda acá es una integral que en este caso es inmediata. Hace parte de las fórmulas por allá de la tablita de integrales que les recomendé videos anteriores. Entonces quedaría menos x coseno de x más la integral del coseno, que sería seno, más la integral, pero más la constante integración. Ahora, vamos a mirar el GeoGebra. Miremos en GeoGebra, que ustedes saben que hay que hacer esto de mirar GeoGebra, y que se den cuenta, pues, qué ventajas o qué desventajas podría tener este tipo de cuentas o este tipo de integrales calculadas a partir del software. Entonces vamos a abrir aquí una pestaña de GeoGebra clásico. Recuerden lo que les digo, a día de hoy, 7 de agosto de 2020, a día de hoy, la aplicación más completa que tenemos de GeoGebra es GeoGebra clásico. Obviamente para trabajar en problemas de una sola variable. Ya si fuera de varias variables, pues entraríamos a mirar otras aplicaciones de GeoGebra. Pero por ahora, para una variable, esta es la más completa. Entonces voy a compartirles por acá eh, la aplicación GeoGebra Clásico y vamos a hacer el cálculo de esta integral. Fue x seno x, ¿no? Entonces aquí ponemos x seno x. Ya empiezo yo viendo una ventaja y es que me permite observar cómo es la función. Mira, yo la puedo ver, fíjate cómo es esa función. La puedo ver, la puedo explorar, puedo mirar cómo es, ¿sí? Y luego ya cuando voy a hacer el cálculo de la integral, mira, sencillamente vengo acá a las propiedades de, perdón, a las herramientas, le doy integral de la función f, enter.
Mira, me está diciendo menos x coseno de x más seno de x. Y la constante integración la pone abajo como C1. Esa es la constante integración. Entonces, fíjense aquí, fíjense esto. ¿Sí? Es toda una familia de funciones, no es una solita, mira. Ahí ya cambiando la constante, ¿sí? La está cambiando, porque puede ser cualquiera. Recuerden esto, mira, es toda una familia de funciones. En videos anteriores traté de poner el trazo. Voy a ver si podemos ponerlo acá. No, en esta parece que no me permite poner el trazo. Pero fíjense, fíjense lo interesante de esto. Tras de que me dio ya el, el resultado, el mismo al que llegamos, menos x coseno de x más seno de x, más una constante. En este caso yo puedo manipular la constante como el parámetro. Fíjense que es toda esa familia de funciones. Incluso aquí está limitada 5 y 5. Realmente podría ser cualquier. Vean, todas estas funciones componen la integral de x. Entonces, pues para mí, tiene estar nosotros haciendo estos cálculos que hicimos ahorita, como la misma técnica. Si actualmente ya contamos con software muy complejo para hacer este tipo de procesos, ¿no? Sin embargo, como les digo, sencillamente es una percepción personal del profesor quien les habla, Oscar Iván Rodríguez, que el software o incluir software, pues es interesante, ¿no? La teoría acerca de vinculación de tecnología apunta a que lo mejor es complementar estas estrategias tradicionales con la tecnología digital como GeoGebra. Eso dice la teoría. Sin embargo, pues hay que tener evidencia empírica para afirmar que el software es mejor o dar la clase con el software es mejor que sin el software. Entonces, es un campo de investigación. Entonces, no podemos entrar a decir, no, es que lo mejor es la herramienta tradicional donde vamos a echar lápiz, papel. No podemos decir que sea mejor que usar el software, pero tampoco podemos decir que usar el software sea mejor que la metodología tradicional. No lo podemos decir. Hay que investigar. Bueno, siguiente. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta integral. Mira, integral, ¿sí? De logaritmo natural de x. De x. Esa es una integral que se acostumbra a hacer por partes. Sin embargo, ya vamos a ver cómo se hace esa integral por partes. Entonces, sería u igual al logaritmo natural de x y de b sería igual a dx. Entonces, ¿cómo llegamos a du? Pues derivando, ¿no? Derivando. Entonces, la derivada sería 1 sobre x de x. ¿Cómo llegamos a b? Integrando, ¿no? Entonces, la integral de dx, pues es x. Luego, por la fórmula de la integración por partes, tendré que la integral de u por db es igual a u por b menos b por du. Entonces, en este caso sería u por b, es decir, x por logaritmo de x. Bueno, yo puse b por u, pero pues ustedes saben que la multiplicación es conmutativa, entonces yo puedo escribir x logaritmo de x y sencillamente por darle un orden a la ecuación. Entonces, menos la integral de b, que sería x por du, que sería 1 sobre x de x. Entonces me quedaría x logaritmo de x menos, y fíjate lo interesante acá, y es que x multiplicando con x dividiendo se simplifica,
Entonces nos quedaría menos la integral de 1 por dx. Es igual a x logaritmo de x menos la integral del 1, pues sería x más constante de integración, más k. ¿Se puede verificar? Va a verificar. Entonces, para verificar, ya saben que llamamos f mayúscula la función x logaritmo natural de x menos x más k, la derivamos, pues el primer término es un producto, sería como producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿sí? Menos la derivada de x que sería 1. Se puede simplificar un poquito, entonces quedaría nuevamente x multiplicando con x dividiendo, se simplifica, quedaría 1 más logaritmo de x y menos 1. Entonces el 1 con el menos 1 se simplifican, nos quedaría logaritmo de x. Sin embargo, fíjense que estas cuentas las hicimos aquí a lápiz, papel. Vamos a hacerlas ahora en el software. Fíjense cuánto nos dio el resultado. Nos dio, o sea, el resultado de la integral, ¿no? X logaritmo de x menos x más la constante. Vamos a ver en el software cuánto nos da. ¿Listo? Entonces vamos a compartir acá GeoGebra. Bueno, esperemos mientras se carga. Creo que ahí ya lo están viendo. Yo lo único que voy a hacer es cambiar acá la función. Es logaritmo natural de x. Fíjense que aquí ya hay algo bien interesante, ¿no? Y es que yo tengo cierta dinámica que con las herramientas tradicionales no tengo. Mira, esta dinámica, bueno, el resultado ya me dio, mira, x logaritmo de x menos x, más la constante, pero ustedes saben que yo la constante la puedo manipular acá, puede ser cualquiera de estas. Pero fíjate que esa dinámica que ustedes están viendo ahí en la gráfica de las funciones, yo con herramientas tablero, lápiz, yo no la tengo. Mira, esta dinámica que yo pueda mover la constante, que yo pueda observar la antiderivada como un conjunto de funciones acá, mira, que yo pueda manipular la constante y que yo la pueda mover. Esa dinámica yo no la encuentro con herramientas tradicionales, que es una ventaja que claramente sí tiene el software. ¿Sí? Claramente el software la tiene. Esta dinámica, mira. ¿Saben cómo va cambiando? Miren cómo varía el parámetro de la constante. Por ejemplo, acá está en -2,7, pasó a -1,9, 0, 1,6. Entonces fíjate cómo va cambiando la constante y nos muestra que la integral indefinida no es solo una función, sino es toda una familia de funciones parametrizadas por la constante de integración. Entonces fíjate, llegamos en menos de un segundo a hacer esto, a conocer ya el resultado de la integral y aparte tenemos cierta dinámica que no tenemos con herramientas tradicionales, ¿no? Entonces vincular el software sí parece tener como esa ventaja. Bueno, pues con estos ejercicios iniciales o estos ejemplos iniciales, espero haber dado una introducción a la integración por partes. Nos vemos en próximos videos. Que estén muy bien.